anteriormente con el lanzamiento de los dados. Entonces, si vemos, el 7 es el que más se da, es el valor central, después el 6 y el 8, que son los datos que se muestran allá. En ese caso vamos a volver a hacer lo mismo, pero vamos a volver a enfatizar en eso, ¿no? Entonces volvemos a repetir, esa distribución normal, el comportamiento es esto, que sea el fenómeno de manera natural debería ser normal y en este caso esa distribución de las probabilidades del lanzamiento de dos dados es aproximadamente esto y eso es lo que nos da esas curvas aproximadas que obviamente es lo que necesitamos saber. Igual la binomial se puede aproximar y va a dar también en un momento dado, si tiramos más repeticiones, va a ser un comportamiento normal. Igual, entonces, lo vuelvo a decir, de la izquierda o a la derecha siempre vamos a tener el 50% de probabilidades del centro, que es la media, hacia la derecha, y el centro, que es la media, hacia la izquierda, siempre va a haber ese 50%. Eso es muy importante. Que de manera general, y además, eso, la desviación estándar siempre va a ser una curva que nosotros vamos a sacar con respecto a la media. De desviaciones estándar con respecto a esa media, vamos a decir de manera general, permítanme, y esas son las prerrogativas de la definición. Si nosotros cumplimos a la izquierda o a la derecha más o menos el mismo tramo, aquí vamos a tener fíjese más o menos la distancia es una desviación estándar. O sea, la desviación estándar a la izquierda, a la derecha va a ser la misma, pero esa primera desviación estándar, que va a ser una, va a ser aproximadamente, si subamos las dos probabilidades, el 68%. Eso ya está especificado. Ya lo habíamos visto en una presentación anterior, pero lo vamos a tener a colación más adelante. Entonces, primero, una desviación estándar a la izquierda, a la derecha de la media va a ser el 68.26%. Eso trabajo. Si nosotros trabajáramos con ese porcentaje, ¿qué es lo que sucedió? Vuelvo a repetir, con las vacunas del COVID andan aproximadamente por ese valor. Si fueran dos desviaciones estándar es un poco más exacto. Entonces, dos desviaciones estándar, entonces 2 veces sigma. Entonces, 2 sigma o dos desviaciones estándar del 95%. En estadística, la mayor parte de los problemas trabajamos con ese 95% de confianza. Ese 95% de confianza significa que aquí va a estar el 95% de los datos en dos desviaciones estándar que cubre obviamente 2 a la derecha y 2 a la izquierda, cubre 4 desviaciones estándar. Pero hablamos de dos desviaciones estándar. Y lo más exacto no lo hallamos con eso, sino lo hallamos con lo siguiente, con 3 desviaciones estándar, porque ahí ya tenemos el 99.74% de las probabilidades de que algo se dé. De esa regla empírica que se da, obviamente podemos trabajar normalmente con el 99% de certeza. Cuando llegamos a este por ciento es el más alto. Por lo tanto, si usted ve la mayor parte de los experimentos que se han dado ahorita, sobre todo con el COVID, en primera instancia trabajaron con el 95%, pero esos porcentajes reales con las vacunas han bajado porque al final la efectividad no ha sido tan buena. Por lo tanto, se supone que en estos años lo que van a hacer entonces es mejorar la eficiencia en cuanto al estudio de la vacuna, ya teniendo la experiencia de 1 o casi 2 años de lo que ha pasado en la realidad para ir mejorando la efectividad de la vacuna. Eso es lo que va a suceder en eso. Y eso es lo importante. Un resumen de todo eso es que para una desviación estándar tenemos el 68%, para dos desviaciones estándar el 95%, para tres desviaciones estándar el 99%. Eso sería lo ideal, que todos trabajamos con un 99%.
Estos porcentajes después los magnificamos en calidad, el 95% de calidad, el 99% de calidad. Pero obviamente eso es lo que vamos a tratar de ir desarrollando. Por lo tanto, vamos a trabajar con esta curva de manera general. Bien, en otras ocasiones dice la distribución normal En otras ocasiones, al considerar distribuciones binomial para un mismo valor de P y valores de N cada vez mayores, se ve que sus polígonos de frecuencia se aproximan a la distribución normal, a normal, una forma normal, o sea, en forma de campana. ¿Qué es lo que necesitamos? Esta campana. Y en este caso, por ejemplo, ya esta campana más adelante ya le toman un nombre que fue la persona que descubrió, entonces le llaman la campana de Gauss. Gauss fue el matemático que hizo eso. Eso es lo que llamamos la campana de Gauss. Obviamente, para interés práctico no nos interesa. Nos interesa saber qué es aproximadamente una campana. Permítame. Ok. Bien, en resumen, la importancia de la distribución de normal se debe principalmente a que hay muchas variables asociadas a fenómenos externales que siguen el modelo de la normal. Características morfológicas de individuos, personas, animales, plantas de una especie, por ejemplo, tallas, peso, envergadura, diámetros, perímetros, se comportan de manera normal. Características fisiológicas como el efecto de una misma dosis de un fármaco o de una más cantidad de abono. Características sociológicas por consciente intelectual, grado de adaptación a un medio, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay ejemplos de lo que se podría estudiar. La distribución normal, los errores, por ejemplo, cometido errores cometidos al medir ciertas magnitudes, valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media. Otras distribuciones como la binomial o la de Poisson son aproximadamente normales. Si seguimos dando ejemplos de eso, se comportan de esta manera. En general, cualquier característica que se obtenga como suma de muchos factores, entonces siempre se va a aproximar a esa campana o a esa distribución que llamamos normal. La distribución es frecuentemente utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su propio nombre indica su extensa utilización justificada por la frecuencia o normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a aparecer en su comportamiento a esta distribución. Muchas variables aleatorias continuas presentan función de densidad cuya gráfica es una forma de campana. En ese caso es importante porque, por ejemplo, casi todos los fenómenos de la naturaleza se comportan de manera normal. Bien, funciones de una distribución. Bien, lo primero es que función de una distribución puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito. Aquí es importante ver la campana. Si ustedes ven, ahí no se ve tanto. Bueno, vamos a ver en esto. Tampoco, aquí no se ve tanto. Vamos a ver si podemos curvar la curva. No, no se puede ver tan así, pero igual, esto significa que va hacia el infinito y esto significa que va hacia el infinito. Pero si ustedes ven, aunque aquí yo tengo, esto va para el infinito, si yo tengo entre este y este pedazo el 99.74%, entonces aquí significa que lo que hay en esta parte y hay en esta parte, si yo lo sumo, solo sería la resta de eso, que sería
un punto 0026 o sea, un aproximado es punto 0026 por 100, eso me queda un 0.26% para completar el 100%. O sea que esta parte de aquí y esta parte de aquí es la que menos me interesa, siempre interesa, pero obviamente la mayor, si yo puedo cumplir con que aquí están la mayor parte de los datos, yo no me preocupo tanto por esto, ¿no? Porque es una mínima, es menos de el punto 26%, o sea, no es nada absolutamente, ¿no? Bien, los otros son más probables los valores cercanos a 1 central que llamamos media, o sea, los valores más probables que se ven son alrededor de esta media, o sea, estos primeros, estos segundos o los que están en la punta más alta de la campaña, ¿no? Esos son los más probables que se ven. Conforme nos separamos de su valor central o de la media, la probabilidad va creciendo de igual forma a la izquierda o a la derecha. Vuelvo a repetir, del centro a la izquierda y del centro a la derecha es la misma probabilidad. Entonces va creciendo si aumentamos esos datos a la izquierda o a la derecha. Conforme nos separamos del valor de la media, la probabilidad va decreciendo de forma más o menos rápida dependiendo del parámetro. ¿Qué es la desviación estándar? Aquí está mal, ¿no? Vamos a poner el símbolo que utilizan normalmente. El símbolo de desviación estándar es sigma. Es una letra griega que utiliza muchas letras griegas para definir esto. Vamos a ver si la hallamos. ¿Cuándo se utiliza S y cuándo se utiliza el sigma? El sigma es la desviación estándar. Ese sigma que ando buscando es la desviación estándar. Acuérdense, la desviación estándar puede ser, ya lo habíamos utilizado, habíamos visto anteriormente en lo que era la media. Pero no está el símbolo aquí. Por lo menos no lo veo. Aquí está. No. No, no está aquí. Bien, vamos a traerlo de acá arriba. Vamos a ver si lo podemos traer, ¿no? Esta es la desviación estándar, ¿no? Bien, este valor básico. Vamos a ponerlo por ahí. Vamos a borrar este. ¿De qué valores nos interesan hasta cierto punto trabajar? Entonces, la desviación estándar y la media, que es la desviación típica o desviación estándar. Entonces, son los dos parámetros que nosotros vamos a buscar en cualquier ejercicio, ¿no? Aquí va a ser relativamente fácil si obviamente lo miramos de esa manera.
Bien, aquí normalmente vamos a trabajar con eso. La media va a estar en la mitad del dato central, que va a ser normalmente la media. La media es el dato con que vamos a trabajar. Y los X siempre va a ser, acuérdense, de X a la media siempre va a ser la desviación estándar. O en este caso, el valor de X va a estar dado por una fórmula. Entonces, siempre para sacar esto, la fórmula es esta. Y esta fórmula es un parámetro importante porque es el parámetro que el valor de Z, el Z va a ser el valor de X menos la media sobre la desviación estándar. Esta fórmula es más que importante, ¿no? Y siempre vamos a sacar los parámetros con respecto a eso. Aquí necesariamente vamos a tener que utilizar la tabla. Esa tabla y vamos a ir viendo que es fácil, la vamos a ir dirigiendo fácilmente, ¿no? Entonces siempre vamos a decir la media y utilizando la fórmula, en este caso puede ser la media, esa es la media muestral, este es el valor de X. Más adelante vamos a poner ya valores más exactos. Esta es la media poblacional y este es el valor de X normal. Y aquí la desviación, entonces nosotros queremos hallar la probabilidad de esta área que está ahí, que vamos a restarla con esta fórmula. ¿Y dónde la vamos a hallar? En la tabla. Esa tabla es bastante fácil de utilizar, lo único que tenemos que hacer con paciencia. Entonces vamos a hacer este ejercicio, el primero es este de aquí, ¿no? Dice, y vamos a utilizar la tabla también. Vamos a abrir un campo ahí para ver esto. Bien, como aquí estamos hablando, si no nos dicen otra situación, entonces la fórmula, este va a ser de manera general lo que vamos a utilizar. Entonces, hay dos aspectos diferentes de la fórmula. La voy a poner las dos veces, vamos a hacer la fórmula para que le miremos. Al final, vuelvo a repetir, son recetas y miremoslos como formulitas que nos dan. Pero lo importante es que cada vez que hagamos estos ejercicios, nosotros saquemos los datos. En este caso, la fórmula va a ser Z igual a X menos, si la ponemos de manera general, sería la desviación, la media de la población. Esa, vamos a tener, eso es new. Vamos a buscar new aquí. Aquí está. Sobre la desviación estándar. Eso es la fórmula general. Ahora, vamos a particularizar esa fórmula. Perdón. Vamos a quitar esto. Permítanme un segundo. Bien, vamos a decir entonces ahí tenemos la fórmula, donde entonces esa es la fórmula más general. Ahora vamos a hacer esta misma fórmula, un poquito diferente. Pero esto lo vamos a hacer para la muestra. Si ven, esto no cambia. Lo único que va a cambiar es el parámetro de la muestra.
Bien, en ese caso vamos a utilizar de esa manera, ¿no? Son exactamente las dos situaciones diferentes de la fórmula. Vamos a explicar la fórmula. Antes de hacer eso, entonces, para poder hacer cada uno de los incisos que nos están pidiendo. Entonces, primero, la Z es el parámetro que nosotros queremos encontrar para entrar a la tabla. De ahí, mu es la media. Eso es igual a la media poblacional. En el enunciado nos van a indicar si es una población o es una muestra. Y X va a ser igual a la media muestral. Eso vamos a dejarlo ahí. Aquí podemos muchas veces poner sigma o sencilla poner S para que sea la media entonces muestra. Ay, estoy con auriculares y se escucha un sonido en el fondo. Sí, por favor, sería la desviación estándar. Alexandra Nájera, su micrófono, por favor. Eso sería sigma, la desviación estándar poblacional. Depende cómo utilicemos, entonces vamos a utilizar eso, ¿no? Y esta S va a ser entonces igual a la desviación estándar muestral. De manera general, eso es lo que vamos a seguir. Ahorita, en primera instancia, todo lo vamos a tomar como que si fuera una desviación estándar poblacional. Ya vamos a tomar eso, entonces ya tenemos en este ejercicio, por lo tanto, yo tengo lo siguiente. Yo tengo como datos dados lo siguiente. Tengo que la media es solo como dato, eso es lo importante, sacar los datos del enunciado. Entonces, en primer lugar, la media me dice que es 72. Y la desviación estándar 15. Preguntas, ahorita no estoy haciendo absolutamente nada.
¿Quién conformaría X ahí, ingeniero? El X todavía no lo sé. De estos datos solo puedo sacar esto, ¿no? Ujú. Ok, entonces ahora sí vamos al enunciado principal. Dice, perdón, ¿dónde estamos, jóvenes? Está arriba. Bien, dice, teniendo según examen final de matemática, la media fue 72, la desviación está. Determinar la referencia tipificada, es decir, graduaciones en unidades de desviación típica en los estudiantes que tuvieron puntuaciones de 60. Primero, entonces ya tenemos el primer inciso A, sería, ¿cuál sería la probabilidad de sacar 60? ¿Cuáles son esos? Entonces tendríamos ya el valor. Vamos a poner X para el inciso A. Inciso A, vamos a poner, sería X igual a 60. Esos son los datos del problema. Haciendo, vuelvo a repetir, el inciso A. No voy a pasar del inciso A a primera instancia, ¿no? Si hacemos el inciso A, todo lo vamos a tener con respecto a la media, pero la media es 72, entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a copiar esta gráfica, bueno, una gráfica que esté más arriba. Vamos a ver si tenemos una que esté libre. Bueno, vamos a utilizar esta por referencia. Vamos a poner los datos en esta gráfica. Vamos a ver cuál sería mejor. En esta misma. Vamos a utilizar esta gráfica para ir graficando lo que nosotros queremos, ¿no? Bien, si nosotros hacemos esto y graficamos, entonces esto sería lo siguiente. Esa sería la gráfica. Entonces, obviamente tendríamos la media siempre va en el centro, aquí. Ahora, si la media es 72, olvídense por favor de ese color que está ahí verde. Vamos a ver si puedo traer otra gráfica de otro lado. Déjenme ver. Denme un segundo, por favor. Bien, vamos a traer otra mejor. Vamos a borrar esto. Bien, vamos a ir haciendo ciertas cosas de manera general. Bien, exactamente en el medio.
tenemos la media. Ahí en el medio vamos a tener la media. Ahora, si ustedes ven, bien, ahí tenemos la media. Ahora, la pregunta básica es, ¿el 60 dónde queda? ¿A la izquierda o a la derecha? Si la media es 72, ¿dónde queda el 60? ¿Izquierda? Izquierda. A la izquierda. L3, ¿Estamos de acuerdo con eso? El 60 va a quedar a la izquierda. Podría ser ahí, ¿no? De ahí tendríamos X Ahí tendríamos X igual a 60. ¿Preguntas hasta ahí? Vuelvo a repetir, esta gráfica, pongan ahí en internet la gráfica de la distribución normal para poder jalarla o ponerla ahí, así les queda mejor. O si no, a mano la hacen en el cuaderno. Entonces, la pregunta, volvemos, determinada la experiencia típica, es decir, graduaciones en unidades de creación de los estudiantes que tuvieron puntuaciones de 60%. Ahora, para que tenga 60%, yo tengo que sacar el valor de Z. Todo es con respecto al valor de Z. Entonces vamos a agarrar esta fórmula y la vamos a hacer aquí. En este caso va a ser 60 el X, la media va a ser 72 y la desviación estándar va a ser, en este caso, 15. 15. Si hacemos el cálculo, esto va a quedar Negativo Sí, sí. 0.8. 60 menos 72 entre 15. Me queda menos 0.8. Estamos tratando de hacer la cosa de la mejor manera. ¿Preguntas con eso? Sí. ¿Estamos cheque con eso? A ver, sí, no, Sí, sí, sí. Ok. Bien, ahora lo único que nos falta es trabajar con esta situación. El Z me dio 0.8. Vamos a jalar esa tabla para allá, vamos a copiarla para que lo podamos ver bien. Perdón, vamos a ver. Vamos a insertar algo ahí. Bien, vamos a poner la tabla aquí en vez de acá arriba. Bien, si yo tengo esto con estos datos y voy a poner el Z igual a 0. Este, vamos a ponerlo en el otro lado. ¿Dónde está la tabla? Y vamos a poner ese Z, ¿no?
z es igual a menos 0.8. Pero la ventaja de la distribución normal es que yo lo que hago a la izquierda es exactamente igual a lo que hago a la derecha. Porque es una tabla que es exactamente igual. Entonces yo en vez de buscar 0.8, yo voy a buscar 0.8, teniendo los cuidados con respecto a eso, ¿no? Entonces, si z es igual a 0.8, o sea, en este caso voy a tomar el positivo, entonces miren lo que vamos a hacer. En la tabla voy a poner las ruedas donde está el 0.8, ahí. Ahí tengo el 0.8, pero aquí esto significa 0.8, 0, 0.8, 1, 0.8, 2, 0.8, 3. Pero como es 0, entonces significa que yo voy a agarrar el cruce entre esto y esto, porque es 0.8 exacto, o sea, 0.80. Para ver la tabla, entonces este z no lo voy a ver así, sino que voy a ver que z es igual a 0.80. O sea, el punto he hecho esto y el otro 0 me lo da esto. Si yo hago el cruce de esos dos, entonces me va a quedar exactamente ahí. Entonces me va a quedar que la probabilidad, y esa es la parte importante, que es lo que andamos buscando, permítanme. La probabilidad, entonces, de acuerdo a la gráfica, permítanme. La probabilidad de que saque exactamente 60 va a ser igual a, como dijo, a 0.2881. Pero como yo no necesito ese tipo de respuesta, sino que necesito la respuesta más válida, ahora vamos a ver la lógica de esto, ¿no? Bien, la media es 72. Estamos hablando un valor menor que la media. Y si vemos, en ese caso ya estamos en el límite de estar aplazado. Se supone que la gente estudie, la desviación estándar es 15. En ese caso, estamos hablando de que esta gente más o menos estudió, entonces es esto. Para que saque 60, entonces ya tendríamos que poner que vamos a abrir una ventana más, ya tomando los datos sacados, tomando este dato y tomando los datos de la tabla. Ya podríamos decir fácilmente permítanme, voy a sacar algo de lo anterior.
Y siempre vamos a tener cuidado de poder contestar la pregunta, ¿no? Que para ese problema he tenido la probabilidad de que un estudiante saque 60% en el examen es de 28 28.81%. Preguntas o no. De ese dato, si ven, lo sacamos de la tabla. Bien, vamos a hacer el otro ejemplo. Y ahora, siempre el mismo ejemplo, con la misma situación, pero que saque 93. Permítame, joven. Cometí un error hoy. Un segundo. Bien, ahí seríamos la primera parte, ¿no? Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Ese sería el inciso A. El inciso B dice para x igual a 93. Pues ya vamos a ir un poco más rápido. Vamos a copiar esto. Eso es la respuesta del inciso A, digamos. Vamos a poner. Bien, en el inciso B vamos a tener entonces que x igual a 93. 93. Ujú. Bien, el z entonces sería sería 93, Menos 72 entre 15. correcto. Da 1.4. positivo 1.4. Entonces sería 1.4, ¿no? Ujú. Sí. Bien, excelente, ¿no? Ahora, con ese z igual a 1.4, Lo buscamos en la tabla. correcto. Entonces vamos allá con z. Esto va a ser el primer inciso A. Vamos a quitar esto de aquí, ya no nos interesa ahí. Solo vamos a poner los z aquí.
Para el inciso A, entonces teníamos, vamos a poner el inciso A, tenemos esto. Vamos a copiar lo mismo. Para el inciso B, vamos a tener ya solo el valor de Z, el primero, que va a ser 1.4. Y ese la vamos a llamar el inciso B. Ahora, 1.4, entonces vamos a poner, si vemos, en ese caso, igual que hicimos anteriormente, vamos a poner la redita y aquí tenemos 1.4. Y obviamente, como es 1.4 y no hay otro número, entonces va a ser con 0, ¿no? Y la respuesta entonces va a ser en la unión de estos. Me da 0.4192. Entonces sería B 0. Vamos a ver otra vez. 4192. En ese caso, si volvemos a hacer la gráfica, eso sería lo siguiente. Vamos a poner la gráfica ahí y vamos a ir agregando después más. Sería el contrario. En este caso, en el lado contrario, ¿no? Y aquí igual a 93. Estamos hablando de esta área de aquí. Si pudiéramos pintar ahí, entonces podríamos sombrear esa parte de ahí. Si hacen la gráfica, pinten eso o sombreen eso, ¿no? Entonces, ya tenemos ese dato, entonces solo tendríamos que poner la respuesta. Normalmente así se deben de contestar los ejercicios. Tenemos la probabilidad sacada de la tabla, ponemos la gráfica, donde están ubicados, y la probabilidad decimos, para que la probabilidad de que un estudiante saque $93, estamos diciendo que estos estudiantes son buenos, ¿va? Es de un 41.92%. Pregunta.
Una consulta. Dígame. ¿Por qué en esta gráfica queda para el lado izquierdo Porque el la línea? 93, ¿dónde queda? ¿A la izquierda de 72 o a la derecha de 72? ¿Verdad? A la izquierda, sí, a la izquierda. Bueno, a la derecha. A la izquierda es para ¿Ves? acá. El 93 hacia la derecha. 93. Hacia la derecha, sí, sí. Acuérdense, tenemos 72, 73, 74, hasta llegar a 80, Ajá, hasta 93. ¿verdad? ajá. Sí, Entonces, sí. aquí lo único que vuelvo a repetir que tendríamos que sombrear aquí con esta figura así como está, no puedo sombrearla. Tendría que inventarme yo esta figura de aquí, así, medio la curva de Gauss, pero está medio difícil. No me sale bien, ¿no? No me sale tan bueno. No, mejor no lo hacemos así. Entonces sale eso, ¿no? Ese es el inciso B. Y el inciso C, entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. En ese caso, el inciso C es con 72. Aquí se da una parte importante de eso, porque 72 es la parte central. Entonces, aquí es una mega importante situación que se va a dar, ¿no? Entonces, vamos a copiar todo eso que tenemos acá. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos con el inciso C y vamos al inciso C, dice que sea 72. Y además vamos a hacer el Z, que sería 72 menos 72, ¿eso cuánto me da? Entre 15, 0. 0. Pero, ¿Estamos de acuerdo que nos da 0? Sí. Bien, ahora miremos una cosa importantísima en esta gráfica, y que es una de las bases más importantes de hacer todos los ejercicios. La probabilidad de sacar entonces 72, vamos a ponerla de la gráfica, de la tabla, pero si ustedes ven, si yo digo 0, entonces me quedaría ahí. Ahí exactamente. Si yo pongo 0, 0, me va a dar 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. sí, Bien, pero aquí es donde jugamos con la ventaja de la gráfica de la binomia, de la gráfica de la normal, que es esta, ¿no? Que siempre que yo estoy en medio, exactamente en medio, yo tengo esta situación. Perdón, esta no la... vamos a ver. Bien, yo tengo esta situación, ¿no? Y en este caso, acuérdense que me dicen que por los dos lados, que tengo 72, ¿cuánto porcentaje tengo para la derecha y cuánto porcentaje tengo para la izquierda?
El 0 que me indica la tabla es esta mitad, pero esta mitad significa que yo puedo agarrar o esta sombra de acá o esta sombra de acá. Entonces, ¿cuánto sería la probabilidad de estar exactamente en el medio? Pones hola, hola. ¿Cuál es la probabilidad de estar en el medio? De siempre que estamos en el medio significa que siempre tenemos el 50%. Porque hay 50% si yo sombreo aquí, 50% si yo sombreo acá. De siempre que estamos en esa situación, en la media exactamente, cuando la media, no importa la desviación estándar, entonces, en este caso, como los datos quedan exactamente en el centro, tanto el valor de X como el valor de la quedan exactamente ahí. Eso significa que es el 50%. Eso es importante porque hay que traerlo a colación después, ¿no? O tenerlo en mente siempre. Eso significa que yo voy a contestar la pregunta. Voy a poner esto más acá. Bien, la pregunta es que saque 72%, entonces sería de un 50. %. Pregunta con eso. O sea que cuando nos dé ese resultado 0, siempre se va a ubicar en la media, por lo tanto es 50-50. Correcto. La Ok. probabilidad es 50. Bien, ahí ya tenemos esos resultados, ¿no? Que serían de los tres ejercicios. Si ven, aprender a manejar la tabla, pero hay que tener mucho cuidado. Aquí es importante, por ejemplo, hallar el área de la curva normal en cada uno de los siguientes casos. Dice entre z igual a 0 y z 1.2. Obviamente yo no sé dónde queda eso. Entonces voy a buscar en la tabla cuando es z0, es en z igual a 0 es en medio. Y z 1.2 no sé todavía. Entonces vamos a copiar esta gráfica para ir viendo eso. Vamos a hacer esto y vamos a hacer el inciso, perdón. Bien, encontrar entre z igual a 0 y z 1.2. Pero para eso nosotros vamos a tener que ir a la tabla. Z igual a 0, primero vamos acá. Un área entre z igual a 0 y z 1.2. Entonces vamos a ubicar en la tabla donde queda z igual a 0. Z igual a 0 es en el medio, no sé cuánto es. En z 1.2 y queda aquí. El área es 38,42. Si es 1.2, obviamente yo sé que si es positivo es a la derecha. Como es entre medio de esos valores,
Entonces yo sé que es entre medio, no sé cuánto es la media, en este caso no importa porque solo quiero hallar el ángulo. Entonces, necesitamos hallar esa área de ahí, pero yo tengo la probabilidad de z, vamos a ver, yo quiero que la probabilidad esté esté entre dos valores, ¿no? Entonces, siempre voy a poner la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. La probabilidad de que z sea entonces permítanme, menor que 0, perdón, entre 0 y 1.2. De la probabilidad de 0, entonces va a quedar probabilidad de 1.2 de z, vamos a poner, aquí hay que especificar de z igual a 1.2 y de z igual a 0. Bien, entonces la probabilidad de cada una de ellas, la primera es z igual a 1.3, se ve la gráfica, 1.2, perdón, 1.2 sería esta de aquí. Vamos a sombrear que sería esto. De 1.2 sería 0.3849. $0.3849. Permítame, vamos a ver. De aquí es 0. Y aquí es 1.2. Siempre 0 es lo mayor. Bien, aquí sería de 0. ¿Cuánto es la probabilidad de 0? Que z sea igual a 0. 0. No, jóvenes, acuérdense. Cuando decimos que saquemos 0 en la gráfica, 0.5. 50%.
50%. Eso tienen que tenerlo siempre en mente, ¿no? Porque eso es lo que nos va a ayudar a resolver la mayor parte de los problemas si tenemos claro eso. Que va a ser 0.5 menos 0.38. Entonces, 0.5 menos 0.3842. Eso me da a 0.1151. Ahora, si lo referenciamos para tomar un mejor contexto que la otra, sería, por ejemplo, que yo dijera que la probabilidad, si fuéramos como probabilidad, eso no va a ser cierto, eso lo voy a borrar solo para que ejemplificar, que esté entre, no en valores de z, de aquí los valores de z los puse por lo que está pidiendo, pero normalmente aquí van valores de x. Entonces, aquí sería la probabilidad de que alguien saque 72, déjenme ver, y sería 72 y aquí es menor. Permítame, eso está. Para que eso valiera, esos valores salieran eso, aquí entre sería, si fuéramos con la nota, no es el ejemplo, pero esos serían los valores, ¿no? Que sería la probabilidad que esté, que un alumno saque menor, que un alumno, perdón, aquí sería X, que un alumno o que cuántos alumnos, cuál es la probabilidad que un alumno saque entre 72% y 90%. En ese ya sería, esto sería lo real, sería 0.1151. Si lo pudiéramos en perspectiva, significa que para que un alumno saque entre 90% y 72% en el ejercicio anterior, sería de 11.51%. Eso obviamente no es real. Acuérdense, cuando hay un signo negativo, significa que la gráfica va a estar a la izquierda, no a la derecha. Igual, aquí importante, estos 68.68 teníamos que buscar, pero más nos interesa estos valores. Entre z igual a 0.46 y 2.21. ¿Dónde está ubicado eso? En ese caso vamos a copiar esta gráfica mejor de un solo para llevarnos a acá. Estamos en z igual a menos 0.46 y 2.21. El en B lo hacen ustedes. Lo mismo. Z igual a menos 0.46 y 2.21.
Bueno, para no confundir mejor me voy a llevar esto. Ando mal de memoria ya. Bien, z igual a 0.46 y 2.21. Bien, esto implica que esos valores, yo voy a tener estos valores siempre en medio de 0, por lo tanto 2.21 ya es un valor aquí, por ahí. Y punto 46 es un valor por ahí. Entonces, para hallar esos valores, yo tendría que hallar primero esta área y después esta área. Esta área corresponde a los valores que están entre menos 0.46 de z y el valor de z de 2.21. Acuérdense, en la tabla no hay números negativos, solo hay números de, tengo 0.46, entonces me voy a la tabla para hallar la probabilidad. Es un valor en medio de los dos, entonces al final, en este caso, como es esta sombra de aquí y esta sombra de acá, entonces tengo que ya no restar, sino que aquí voy a sumar, porque son áreas en distintos lados. Entonces se suma aquí de menos 0.46 y en esta la de 2.21. Vamos a la gráfica y tenemos 0.46. Entonces vamos a ver que 0.4 está aquí. .4, pero es 0.46. Entonces 46, el 6 lo hallo aquí. Y voy a hacer la intersección de eso, es esto y esto. El primer valor sería 0.1772. Pregúntame, ¿qué era? 0.46. Entonces, aquí hay 0.4, solo una cifra decimal. La segunda decimal la hallo en la vertical arriba. En la horizontal están los primeros. De 0.1772. Más el otro 2.21, vamos para arriba siempre, 2.21, entonces volvemos a hacer lo mismo que hicimos. Aquí hay 2.2, le vamos a cambiar el valor y la sombra y vamos a poner rojo, y el 1 está
2.21 aquí. La intersección de estos dos me va a dar aquí. Sería 0.48. 4864. Gracias. O sea, que sería punto 1772 más punto 4864 me da 0.6613. Si fueran en notas, posiblemente aquí podría ser del 50% hasta, perdón, bien, eso sería una nota bien alta aquí, ¿no? O sea, no podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Aquí tendríamos que poner Z porque no corresponderían a eso. Tendría que ser una nota muy alta. Ahí se multiplican los signos, ¿verdad? Para saber si es a derecha o izquierda. No, Porque uno es positivo y otro es... la derecha e izquierda depende de este valor de Z. Si es negativo, entonces vamos a la izquierda. Si es positivo, vamos a la derecha. Ajá. Pero como el resultado de los dos y uno era negativo y el otro positivo, ¿qué Ajá. se hace con el resultado? Se deja... Se suman Ujú. Y se deja como positivo. y se deja como la probabilidad siempre es positiva. Eso es otra de las cosas Ah, ajá. que pregunta la suya. Siempre las probabilidades son positivas. Gracias. Muy buena pregunta. Y aquí sería entonces ya 6636. O sea, así se pueden ir haciendo esas áreas, derecha, izquierda, pero lo que nos interesa, más que hacer ese tipo de ejercicio, nos interesa ya hacer una especie de aplicación. En el primer problema dice, la estatura media de los soldados de un regimiento es de 70 centímetros. 10% de estos soldados miden más de 175 centímetros. Entonces, si ven, aquí ya nos dan la media. De esto ya mide, suponiendo que la estatura de los soldados de este regimiento están distribuidos normalmente, ¿cuál es la desviación estándar? Bueno, en este tipo de ejercicio no, este lo voy a borrar. Este no.
Vamos a complicar. Bien, de la industria alimentaria se envasa café instantáneo en frascos cuyos pesos netos tienen una distribución de con una desviación estándar de 5,5 gramos. El 5% de los frascos tienen un peso mayor de 100. ¿Cuál es el peso medio de ellos? Bien, déjenme ver. Eso. Bien, después vamos a seguir con eso, ya terminé, el viernes que vengamos vamos a hacer otro ejercicio ya con aplicaciones. Vamos a dejar eso ahí para ver ya ejercicios numéricos. Estos ahorita mejor no los vamos a ver. Vamos a ver. Esto lo voy a subir y de alguna manera estos, vamos a ver, creo que estas son las respuestas de lo que ya hemos hecho. Ah, no, estos son otros temas. Bien, después vamos a aclarar eso, pero ¿alguna pregunta o duda ahorita, jóvenes? Bien, vuelvo a repetir, por favor, los grupos, solo tengo 3 grupos, creo que eran 3 grupos, los que me mandaron la señalización para poder ya enviarles mañana, les envío la investigación, voy a subir a la plataforma los que enseñé de la rúbrica, los que enseñé de lo que tengan que investigar, las tablas, y además voy a subir las tablas y además la parte del diseño para la investigación, ¿cómo se llama? La encuesta o lo que llamamos el instrumento nosotros. Y además la hoja de Excel donde está la parte. Todo eso lo voy a poner en el inicio o quiero que o quieren que se los ponga en la segunda unidad para que sea más fácil que ustedes identifiquen. En la segunda mejor, ingeniero. En la segunda, cheque, entonces vamos a ponerlo todo en la segunda unidad. Se va a trabajar con normas